Acá vamos a hacer las entrevistas. Empiezo con las preguntas. ¿Qué significa para vos la educación física en el contexto de la escuela? Bueno, la educación física, es un espacio curricular que considero sumamente importante dentro de lo que es la currícula de la escuela secundaria, porque lo trabajo desde ahí, pero también en los distintos niveles educativos, porque me parece que aporta contenidos muy importantes y necesarios para la formación de los estudiantes. Bueno, buenísima la respuesta. ¿Qué imagen tiene de un profesor de educación física o qué características o rol se le asocia? Y yo me imagino, tengo como la representación del profe de educación física como enérgico, innovador, creativo, proponiendo actividades recreativas y físicas que me parece que hace a la diferencia en lo que es salir un poco de lo teórico de las otras materias, los otros espacios curriculares. Eso es lo que me viene a la cabeza. Diferente al aula de otro profesor. Totalmente, exacto. Otro escenario, otro formato de clase. Bueno, hablando, esto está un poco vinculada con lo que dijiste en la primera, ¿qué importancia crees que tiene la educación física para los estudiantes de la escuela? A mí me parece que es sumamente importante porque tiene que ver con el movimiento, la relación que tenemos con el cuerpo, todo lo que hace al movimiento, a la coordinación, la fuerza, la resistencia. También me parece que estaría bueno sumar contenidos que tengan que ver con la alimentación. Creo que hay ahí como una cuestión que a veces vinculamos con la educación física con lo deportivo, ¿sí? Y me parece que puede ir más allá. Obvio. Debe hacerlo desde el currículo. Me parece que es importante considerar otros contenidos y darle como énfasis a otros contenidos que me parece que atraviesan a la materia. Sí, espectacular. ¿Y crees que la sociedad valora el trabajo de ser docente de educación física? Yo creo que sí. Creo que incluso se visibiliza el rol. Me parece que es valorado, también tiene que ver con cada institución, por supuesto, pero socialmente me parece que es un rol valorado, considero así. Buenísimo. ¿Y alguna vez tuvo una experiencia que siendo como alumna, como madre, que no le haya gustado o que le condicione su ideología con un profesor de educación física o generalizando los profesores de educación física? No, particularmente he tenido vínculo desde muchos lugares con profes de educación física, trabajo en un ámbito educativo con profes de educación física y he podido ver distintos estilos, distintas formas de trabajo. Me parece que la disciplina en sí es un espacio que tiene muchas posibilidades para desplegarse y que cada uno como persona y profesional puede darle la esencia y la idiosincrasia personal al rol, como otras profesiones. Bueno, Guada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, Marta. Muy lindas tus respuestas. Nos vemos. Suerte. Bueno, Guada, empecemos con unas preguntas de la entrevista. Como estudiante de educación física, ¿qué describirías un rol dentro de la asignatura importante? Bien, la educación física cumple un rol fundamental que no se limita no solo al deporte ni al movimiento, sino que también construye el desarrollo integral del estudiante. En esta materia se trabaja valores, hábitos saludables, convivencias, inclusión y también la construcción de la identidad corporal. Buenísimo. ¿Y qué imagen crees que tiene que tener un profesor que sea importante, esa cualidad que debería de tener un profesor de educación física? Bien, un profesor ideal sería ser cercano, motivador, capaz de generar un ámbito de confianza. También debe ser creativo para adaptar sus actividades a diferentes contextos y necesidades, tener conocimientos sólidos y también sobre transmitir pasión por el movimiento y la confianza. La empatía y la paciencia son claves para acompañar a los estudiantes en este área. Está buenísimo. Y ahora, desde tu perspectiva como estudiante, Bien. ¿Cómo crees que la sociedad ve a los profesores de educación física? ¿Coincidís con lo que estás aprendiendo?
En la sociedad todavía existen la idea de que somos profes, los profes que los hacen jugar nomás. Sí, que viene, agarra la pelotita y que jueguen. Listo, chao, y vamos a jugar al patio, hacemos fútbol, hacemos tal cosa y no aprenden. Sí, sí. En nuestra tarea no solo el deporte, no es solo el deporte y la recreación, sin embargo en la carrera aprendemos que nuestra fundación es mucho más amplia. Somos educadores que aportamos a la formación integral, a la salud y el bienestar de los alumnos. Muchas veces lo que se piensa afuera no refleja la fundamentalidad pedagógica que tiene la materia. Bueno, continuamos con las otras preguntas. Perfecto. ¿Has tenido alguna experiencia en las prácticas como estudiante que hayas moderado tu idea del significado de ser profesor de educación física? Sí, en las prácticas. Yo en particular estoy haciendo la práctica 3 Sí. y pude ver la importancia de adaptar las actividades a cada grupo. Sí. Porque cada grupo tiene su importancia y tiene sus diferentes capacidades. Me pasó en un juego muy simple que generó un gran momento de integración entre todos los estudiantes y se podía notar muchísimo lo que es la alegría, que lo disfrutaban, que lo motivaban. Sí. Esa motivación. También, por ejemplo, comprendí que el ser profe de educación física no es solo enseñar técnica, sino también generar experiencias significativas que te pueden llegar a dejar una gran enseñanza hacia vos y dejar una gran huella. Entonces, podemos decir que no solamente nosotros enseñamos, sino que también aprendemos de los alumnos. Buenísimo, Obvio, eso, sí. Donde uno enseña, aprenden todos seguro. Bueno, ¿qué diferencia notas entre la formación de los estudiantes de tu carrera, que van a educación física, con los que van a otra fuente, a otra profesión, digamos, a otra? Nosotros como estudiantes entendemos que la educación física es un espacio educativo como un objetivo claro, ¿sí? Desarrollo motor, social, emocional, cognitivo. En cambio, en mucha gente de afuera la sigue viendo como un deporte o como una descarga de energía, porque por ejemplo la mayoría de las mamás, de los papás, mandan a sus niños a hacer tal cosa, tal deporte o a cualquier parte recreativa como para, bueno, anda y descarga energía. Para que venga cansada y que duerma todo después, sí. 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 Esa mirada simplificada no alcanza para dimensionar el aspecto que puede tener en la formación integral de las personas. Bueno, continuamos con la última preguntita y ya te libero, Guada, para que podamos seguir tomando unos mates. ¿Qué crees que distingue a un buen profesor de educación física con uno que no cumple bien su rol? Bien. Pregunta difícil. Sí. El que tira la pelotita es un mal profesor. No sé. No voy a juzgar. Bueno, un buen profe es aquel que logra motivar, incluir, como anteriormente te había dicho, esto de la motivación, y enseñar con sentido pedagógico es fundamental, está buenísimo. También no solamente se enfoca en la técnica deportiva, sino en el proceso de aprendizaje de cada estudiante. En cambio, en un profe que no cumple bien su rol, suele dejar de lado la planificación, la inclusión y los objetivos educativos, reduciendo la clase a pasar el tiempo. Sí. En vez de, por ejemplo, el profe que tiene, como te había dicho, el sentido pedagógico. En el día de hoy nos encontramos
vamos a hacer la entrevista y vamos a empezar con las preguntas, si no te molesta. Empezamos. Como profesor de educación física, ¿cómo describirías el papel de esta asignatura en la escuela? El papel de la asignatura de la educación física, según yo pienso, es muy importante porque hay muchos alumnos, o sea, en cualquier ámbito, que no tienen conexión con la actividad física si no fuera por la educación física en la escuela. Está muy infravalorado porque es muy poco tiempo el que se nos da para poder darle clases a los chicos. También creo que dentro del currículum tendría que verse otras cosas y eso es lo que pienso, que es muy importante para los niños, pero tendría que ser más tiempo, sacando la jornada extendida que se le dedica mucho tiempo, pero tiene contenidos que no serían los ideales. Bueno, ¿y qué características cree que la sociedad le atribuye a este profesor de educación física? O sea, ¿qué imagen crees que tiene la sociedad de los profesores? Depende del ámbito, es la imagen que va a tener la persona sobre el profesor de educación física. Hay diferentes lugares donde el profesor de educación física tiene una imagen mala y hay otros donde la imagen es muy buena. Todo depende de la experiencia de la persona. Es muy subjetiva la imagen que tienen las personas del profesor de educación física. Todo depende de quién y dónde. Bueno, ¿cómo describirías tu rol de profesor de educación física en el aspecto del trabajo que consideras? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo describirías tu rol de profesor de educación física en el trabajo que sea importante, tu rol más importante en el ámbito? ¿Sí? Y el rol más importante es estar con los chicos y darles la clase que ellos necesitan. La escuela es contención. Así estemos una sola hora con los chicos, hay que escucharlos, hay que saber qué necesitan y hay que tener paciencia porque el desarrollo de cada uno es diferente. Entonces, en la escuela es difícil porque tenés muchos alumnos con muchas características diferentes y es complicado dar clases. Sí, como dijiste anteriormente, es mucho y tienes poco tiempo, o sea, es difícil. Bueno, ¿y has sentido que las expectativas de estudiantes, padres o colegas de trabajo sobre la educación física coinciden o difieren a lo que haces vos en tu profesión? Sí, a veces los padres o colegas piensan que hacer de menos cuando en realidad el trabajo del profesor de educación física no es solo esa hora, es fuera de la escuela, son las reuniones, son los actos, no es solo una hora. Por más que en tu currículum diga una hora, son demasiadas horas, son muchas horas fuera del aula o en el patio donde vos estás trabajando. Y eso no lo ven papás o mamás o los propios colegas o directivos. Buenísimo. Y bueno, vamos por la última preguntita. ¿Qué es lo que hace un profesor de educación física que lo convierte en que sea buen profesor o que sea un mal profesor? Según la subjetividad de la sociedad de las personas, lo que hace al buen profesor es dar la clase, que se vean siempre activos los chicos y Te molesto con la última preguntita y ya terminamos con la entrevista. ¿Qué hace que un profesor de educación física sea bueno o sea mal profesor?